estar aquí. Doy gracias infinitas al Señor porque a Él le plació que en esta mañana a mí me toque estar aquí para ser el parlante de la voz del Espíritu Santo, porque no soy yo la que va a hablar, sino que es el Señor el que va a ministrar su palabra. Ustedes no tienen idea aquí, el pararse aquí lo que significa, temblor y temor, como dicen, porque la presencia de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, aunque ustedes no la sientan, aunque no lo crean, Dios es real y está aquí en medio de nosotros. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando, el tema es Madres de Fe, el diseño de Dios para formar generaciones. ¿Por qué Madres de Fe? Porque en Nicaragua el día de ayer estuvimos celebrando el Día de la Mamá Nicaragüense. Y como yo siempre digo, Día de las Madres es todos los días. Así es que hoy seguimos celebrando a las mamás. Y por eso es que vamos a estar ministrando este tema. Espero que lo atesoren en su corazón esta palabra, la guarden y la pongan por obra. Amén. ¿Por qué el diseño de Dios para las generaciones? Vamos a estar viendo a través de la palabra, la luz de la palabra, cómo mujeres en la antigüedad formaron hombres que marcaron generaciones. Es hoy y todavía se sigue hablando de ellos. Por eso hoy nos hemos reunido con un solo propósito, y es primero el de alabar y adorar a nuestro Señor Jesús y a la vez darle gracias. Gracias, ¿por qué? Por tantas cosas que Dios nos ha dado. Son diversos motivos que tenemos para agradecer a Dios. Y sobre todo hay una sola razón para hacerlo, y es agradecerle a Él por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará en nuestra vida y en nuestra familia. Y nosotros las mujeres que somos mamás, sobre todo, darle gracias por ese privilegio que nos concedió de ser la madre de sus hijos. Nos dio ese maravilloso privilegio de cargar en nuestro vientre los hijos de Dios. Nosotras pensábamos, yo cuando tuve a mis hijas pensaba que eran míos, pero después a la luz de la palabra me di cuenta que no, son los hijos de Dios, que Él me dio el privilegio de traerlos a este mundo, de educarlos para honra y gloria de Él. Que si fallé, todos los padres fallamos porque no hay un manual que nos indique cómo ser buenas mamás o buenos papás. Pero nosotros, en ese inmenso amor que Dios deposita en nosotras, en cada madre, pues hacemos lo que podemos, creyendo que todo lo que hacemos es para el bienestar de nuestros hijos. En ese intento fallamos muchos, pero como les digo, no hay un manual. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor, para darle lo mejor a nuestros hijos. Por eso todos los días debemos de celebrar la victoria que nos dio Dios en la cruz por medio de su Hijo Jesús, por el regalo de perdonar y limpiar nuestros pecados. Amén. Así es que hoy no solo celebramos a las madres que dan a luz hijos, celebramos a las madres de fe que dan a luz destinos. Porque madre no es solo la que pare, es la que pelea, la que ora, la que cree cuando nadie más cree. Ustedes no saben si Dios les ha dado el privilegio de estar preparando hijos e hijas, hijos como Moisés, como Elías, como David, como Timoteo, etcétera. ¿Verdad? Nos llevaríamos toda la mañana. Hay tantos hombres de Dios en la palabra que nos indica que fueron educados por unas madres temerosas de Dios, por unas madres que oraron por sus hijos. Ustedes saben que nuestros hijos, cada uno trae destinos y propósitos. Y nosotras, en nuestros lomos está el ayudar a que nuestros hijos se encarrilen, como decimos,
para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. En segunda de Timoteo 1:5 leemos esta recomendación comentario que decía Pablo a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le decía Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo fue pastor porque tuvo una madre y una abuela de fe que oraron por él, que no se dieron por vencidas cuando quizás Timoteo, cuando entró a la etapa de la adolescencia, cosa que les pasa a muchos jóvenes hoy en día, pasan por estados de ánimos críticos y dan muchos dolores de cabeza a sus mamás y a sus abuelas. Segunda Timoteo 1:5. Amén. Así que en este día, solo estamos con la introducción todavía, en este día estudiaremos a varias mujeres de fe que encontramos en la Biblia y vamos a estar viendo 3 virtudes en ellas. La primera es que fueron madres que creyeron contra lo imposible. La segunda, madres que pelearon por sus hijos, y madres que dejan herencia. ¿Con cuál de estas madres te estás identificando hoy? Si vemos a Loida y a Eunice, fueron madres que dejaron herencia. Y así vamos a ir viendo a cada una de las madres su actuar en la vida de sus hijos que dejaron herencia, que es el día de hoy, y todavía leemos y recordamos lo que estos hombres valientes hicieron en el poder de Dios. Amén. Vamos a ver las madres que creen contra lo imposible, que es la primera, ¿verdad? Hebreos 11:11 dice, Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? La historia de Abraham y de Sara. Sara es la madre que tenía 90 años, era estéril, y Dios le dijo a sus 90 años que iba a ser madre. Al principio ella se rió de duda, pero terminó riendo de fe. Y por eso le puso a su hijo Isaac, que significa risa. Amén. Así que para las mamás que están aquí hoy, hay promesas sobre cada uno de sus hijos. Promesas que parecen muertas, pero Dios te dice, tu Isaac viene. No entierres la promesa porque el tiempo pasó. Sigue creyendo porque en el tiempo de Dios se va a cumplir. Todo lo que Dios dice, hermanos, se cumple. A veces nosotros nos desesperamos porque creemos que es en nuestro tiempo que Dios va a hacer lo que nos ha dicho, pero no. Tenemos que pasar un tiempo, pero nuestra fe no tiene que decaer. Tenemos que seguir creyendo. ¿Cuántos han recibido, por ejemplo, palabra profética sobre sus hijos? ¿Cuántos han? Y es a la fecha y todavía no han visto esa promesa cumplida, pero sí se va a cumplir. Yo recuerdo que, por ejemplo, la pastora Denise, cuando tuvo su primer hijo, yo recuerdo que varios profetas le dijeron que Jeremías era un profeta. Y todavía no lo hemos visto, pero yo estoy segura que él va a ser un profeta, porque Dios lo dijo. Y lo que Dios dice se cumple. Vayámonos a 1 Samuel 1, versículos del 11 al 20. Quizás un poquito larga la lectura, pero la vamos a leer, hermanas, porque en casa muy poco leemos la palabra, porque no nos queda tiempo. 1 Samuel 1, 11, 20. Así que hoy vamos a tomarnos todo el tiempo necesario
para leer la palabra. Amén. ¿Lo tenemos? Esta es la historia de Ana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Esta era Ana, ¿verdad?, que estaba orando cuando ella también era estéril. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a ella, a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. En el 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Ana fue la madre que oró hasta tener como respuesta, como acabamos de leer, a su Samuel. Era estéril y amargada. ¿Amargada por qué? Porque la otra mujer que tenía Elcana la fastidiaba, se burlaba de ella porque era estéril. Pero vemos la sabiduría de Ana. Ana nunca se detuvo a discutir con Penina. Ella lo que hizo fue que cada vez que iba al templo, iba a postrarse delante de Dios y a pedirle a Él, quien era que le podía resolver su vergüenza, porque para las mujeres de aquella época era una vergüenza no tener hijos. Así es que hizo voto y Dios le concedió y le dio a su Samuel. Hermana, tu altar es poderoso. Así que te aconsejo que en vez de estar en tu sala o en cualquier lugar de tu casa quejándote o viendo televisión, perdiendo el tiempo, te pregunto: ¿por qué, hijo, estás dejando de orar? Vuelve a tu altar de oración y sigue clamando por tu Samuel hasta ver la respuesta, o hasta que el Espíritu Santo te diga: ya no me pidas más por ese hijo, porque entonces sentirás paz y solo le dirás: gracias, Señor, porque has visto mis lágrimas y has oído mi clamor. ¿Cuántas han sentido eso? Que han orado y por sus hijos, y de repente Dios le dice: ya no me pidas porque están en mis manos. Amén. A mí ya me ha pasado, no sé a ustedes. Y si no les ha pasado, sigan orando, no se cansen, porque Dios no desecha nuestras lágrimas y nuestra oración. En el libro de Apocalipsis dice que recoge nuestras oraciones en copas de oro y suben como incienso a su presencia. Amén. Vamos a ver otra. Lucas 1:36 y 37. Y después nos vamos a saltar al versículo 45. Lucas 1:36 y 37 y el 45. Vamos a ver
este otro caso también de esterilidad. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposibles para Dios. Este era el ángel Gabriel que le estaba anunciando a María que ella iba a ser madre, y le está contando lo que ya había hecho Dios con Elizabeth, su prima. Y el 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Todos los que creen, todos los que creemos las promesas de Dios somos bienaventurados. Amén. Elizabeth es otra de las mujeres estériles a quien se le dio una promesa de que iba a ser mamá en su vejez, y ella lo creyó. Al contrario del esposo, que no creyó, y por eso se quedó mudo hasta que nació su hijo. 9 meses mudo porque dudó de lo que el ángel le dijo. Así es que si Dios te da una palabra, hermana, no dudes. Guárdala en tu corazón y ora por el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa. No sea que nos pase como al esposo de Elizabeth. Se quedó mudo. La palabra que acabamos de leer dice que Elizabeth también era estéril y anciana. Sara era estéril y anciana, y Elizabeth también. Quedó embarazada de Juan el Bautista 6 meses antes que María. Cuando María la visitó, el bebé saltó en su vientre. Y volvemos a leer Lucas 1:45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Yo sé que ustedes ya conocen esta palabra, pero es bueno siempre estar recordando la palabra del Señor. Nunca es tarde para que Dios haga un milagro en nosotras y en nuestros hijos. Elizabeth en su vejez dio a luz y crió al mayor profeta. Nunca se imaginó ella que iba a traer al mundo a un profeta, y a un profeta nada más y nada menos que iba a preparar el camino del Señor. Amén. Miren qué maravilloso esto. En su vejez, ella jamás se imaginó. Por eso les digo, nosotros no sabemos qué estamos criando, qué estamos educando. Si pastores, profetas, evangelistas, maestros, no sabemos. Vamos a ver otra historia. En Segunda de Reyes, capítulo 4. No lo vamos a leer todo porque es bastante largo, pero Segunda de Reyes 4, del 8 al 32, y después nos vamos a saltar el 34 y el versículo 37. 4, capítulo 4, versículo del 8 al 32, y después vamos a leer el 34 y el 37. Esta historia también ya es muy conocida por todos ustedes, pero la traemos a memoria porque es otra mujer que nos da ejemplo. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Eliseo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella?
Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Otro ejemplo. Aquí parece que el estéril era el marido, o era viejo ya. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la sierva concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y el niño murió. Pero miren qué interesante la actitud de esta mujer, contrario a lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotras. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Mire la respuesta. El hijo estaba muerto, lo dejó encerrado y le pregunta el profeta, ¿cómo está tu hijo? Y ella dice, bien. Mire cómo responde, por fe. El hijo estaba muerto. Nosotros, ¿qué le hubiéramos dicho? En llanto, ay, se murió mi hijo, ¿verdad? Atacadas. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. El Señor es soberano. Él revela cuando Él quiere. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. La misma expresión que le dijo Jacob, ¿verdad? El ángel con quien peleó. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido en su cama. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó el profeta, ¿verdad? Habla él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Guau, hermano.
esta lectura a mí me impacta la actitud de esta mujer, qué fe de esta mujer, porque como les digo, lo contrario de lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, ok, ya se murió, a llorarlo, a enterrarlo, pero ella no, ella se resistió porque sabía que su hijo alguna promesa cargaba y era un hijo que Dios se lo había dado sin que ella lo pidiera. Amén. La tsunamita es la madre que declaró vida en su hijo, aunque en lo natural estaba muerto. En esta lectura que acabamos de leer, vemos que hospedó a Eliseo. Dios le dio un hijo. Años después el niño murió en sus rodillas. Ella no hizo funeral. Lo acostó en la cama del profeta y dijo paz. Buscó al hombre de Dios, Eliseo oró y el niño resucitó. Resumiendo, ¿verdad?, lo que leímos. Las mamás que están aquí hoy, cuando el enemigo te diga que tu hijo murió espiritualmente, declara paz y corre al profeta mayor que es nuestro Señor Jesucristo y proclama que hay resurrección para tu casa. Amén. Vamos a ver el punto número 2, las madres que pelean con valentía. Éxodo 2, del 1 al 10. Éxodo 2, del 1 al 10. Lo tenemos. Esta es una historia también fascinante que encontramos en la Biblia de una mujer sabia y que así debemos de ser nosotras. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Ya saben de quién se trata? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Quién es esta madre? Era Jocabed. Jocabed es la madre que salvó una nación por fe. Como leemos en Hebreos 11:23, que dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le tuvieron por niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Faraón mandó matar a los bebés. Ella escondió a Moisés 3 meses y cuando ya no pudo más, hizo una arquilla y lo puso en el río. Y todos ya conocemos la historia, ¿verdad? Por fe no tuvo miedo al decreto del rey. Y luego, ¿qué pasó con Moisés? Fue el libertador del pueblo de Dios en Egipto. Jocabed no pudo cambiar la ley de Egipto. No pudo cambiar el decreto del rey, pero pudo crear un libertador en su casa con sabiduría. Tú no controlas el mundo, pero puedes controlar lo que se enseña en tu casa a tus hijos. Qué sabiduría de mujer. Miren, ella no quería que su hijo lo mataran. Y ella no sabía qué
quién era ese niño. Y miren todo lo que Dios hizo con ese niño. Encontramos otra mujer, a Rahab. Esto es increíble, a veces la gente no cree esto. Rahab es la madre que cambió su linaje. En Mateo 1:5 dice que era ramera en Jericó, pero ella escondió a los espías porque creyó al Dios de Israel. Jehová nuestro Dios, dijo ella, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La cita es, hermanos, Josué 2:11, 13 y 18. Vamos a leer. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dijo, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora, estas son palabras que Jocabed le dijo a los espías, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y en el 18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, esta es la recomendación que le dieron los espías a Rahab, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Rahab obedeció y colgó el cordón rojo, y cuando Jericó cayó, su casa se salvó. Se casó con Salmón, ¿y saben quién fue ella? La bisabuela del rey David. Y está en la genealogía de Jesús. Hermana, que tu pasado no defina el futuro de tus hijos. Que sea tu fe la que los defina. Rahab pasó de prostituta a estar en la familia del Mesías. Así es que comienza a colgar en las paredes de tu casa versículos bíblicos y háblales de la palabra del Señor a tus hijos cuando se sienten a la mesa para compartir los alimentos, o como nos recomienda el Señor en el libro de Deuteronomio, que le hablemos a nuestros hijos, que le repitamos la ley, los mandamientos a nuestros hijos, si están en la casa, si están fuera, por donde quiera que andemos, que nosotros les hablemos de la palabra del Señor a nuestros hijos. Y si lo hacemos desde pequeños, hermanos, les aseguro que esa palabra, cuando ellos estén en apuro, esa palabra va a brotar y va a dar el fruto esperado, porque la palabra de Dios que se siembra jamás vuelve vacía. Amén. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Marcos 7, 24 al 29. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Aquí está hablando del Señor Jesús. Marcos 7, 24, 29. Me dicen cuando lo tengamos. 7, 24 al 29. Sí. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. La mujer sirofenicia es una madre que no aceptó un no de Jesús.
Wow, esto es tremendo. El Señor Jesús le dijo no, pero ella se resistió. Amén. ¿Qué vemos aquí? Fe y perseverancia en esta mujer. ¿A cuántas mamás que están aquí hoy el diablo les ha tocado un hijo? Pero hoy yo quiero aconsejarles que no se callen, que no se rindan, porque una palabra de fe de una madre puede mover el corazón de Jesús para liberar a su hijo. Amén. Y ya vamos entrando al punto número 3, que es madres que dejan herencia eterna. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo, hermano? Lucas 1:38. Lucas 1:38. Esta es la visitación del ángel a María. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María es la madre que dijo hágase, aceptó la voluntad de Dios, aceptó un embarazo que podía costarle todo, hasta su vida podía perderla. Sin embargo, criar a Jesús no le fue fácil. Lo perdió cuando tenía 12 años en el templo. Vio cómo lo rechazaban los principales de la ciudad, ¿verdad? Cómo rechazaron a su hijo. Estuvo al pie de la cruz cuando lo crucificaron. Y en Hechos 1:14 también vemos a María ahí, que dice que después de la resurrección seguía orando junto a los discípulos. El ejemplo para nosotros es que María no solo dio a luz a Jesús, lo acompañó hasta la cruz y hasta Pentecostés. Así que, madre, tu trabajo no termina cuando tus hijos cumplen 18 años. Debes de seguirlo en oración hasta el final de sus días, porque aunque lo veas alcanzar éxito en su vida, tú sigues orando para que él nunca se aparte de los caminos del Señor. Amén. Tremendo lo de María, yo realmente la admiro. Como una jovencita se atrevió a decir sí, bueno, no rechazó, ¿verdad? El mensaje del ángel, lo creyó y se atrevió a quedar embarazada en una sociedad que lógicamente por la ley la iba a rechazar y la iba a matar, porque de acuerdo a la ley esa era la sentencia, muerte, y muerte apedrada. Sin embargo, a ella no le importó y le dijo sí a Dios. Amén. Vamos a ir lo que comentábamos al inicio, 2 Timoteo 1:5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí hay hoy varias Loidas y Eunices, abuelas y madres, que transmiten fe a sus hijos y a sus nietos. Pablo le dice a Timoteo: tu fe vino primero de tu abuela Loida y tu mamá Eunice. Ellas no eran apóstoles, no escribieron libros. Estas mujeres solo criaron a un niño en la fe y ese niño se convirtió en el pastor de Éfesos. ¿Se fijan por qué es importante que nosotros les estemos hablando a nuestros hijos la palabra de Dios? Porque no conocemos nosotros el futuro que tiene Dios para cada uno de nuestros hijos y nuestros nietos. Proverbios 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Proverbios 31:28. ¿A quién llaman bienaventurada? A las mamás. El mejor regalo para tus hijos que puedes dejarle no es casa, no es una carrera, no es un carro, el carro del año, no es un celular de última generación. El mejor regalo que le puedes dejar es una fe no fingida. Ese es el legado que debemos dejarle a nuestros hijos.
cultivarles el amor a Dios, el amor, la obediencia a Dios, el creer en su palabra y caminar rectamente por este mundo. Amén. Para que así ellos puedan cumplir el propósito divino que carga cada uno de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y ya para ir concluyendo, quiero decirles, mamá, tú eres la Débora de tu casa, la que se levanta cuando todos tienen miedo. Todos conocen lo que hizo Débora, ¿verdad? Ella no tuvo miedo y se enfrentó al enemigo. Ella se enfrentó a favor de un pueblo. Fungió como madre de ese pueblo por el que ella se levantó. Porque al hombre a quien Dios le dio la orden se acobardó y no quiso hacerlo. Entonces tuvo que hacerlo una mujer. Y esa fue Débora. Mujer, eres la Ana que ora en secreto por hijos que aún no llegan al mundo. Eres la Jocabed que forma libertadores en medio de un Egipto corrupto. Eres la María que dice sí al plan de Dios aunque no lo entiendas. Madre, hoy el Espíritu Santo quiere ungirlas como madres de fe. Quizás están cansadas, sienten que fallaron, que sus hijos se desviaron, pero la tsunamita recuperó a su hijo muerto. Dios todavía resucita. ¿Cuántas madres de hoy dicen, yo vuelvo a creer por mi casa? Ahí les dejo esta pregunta de reflexión. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a nuestro Señor Jesús. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me paro en la brecha por cada madre que está aquí y por cada madre que nos ve a través de las redes. Gracias porque tú formaste, Señor, a la mujer con un vientre para dar vida, pero también con un corazón para pelear batallas espirituales por su familia y por su hogar. Hoy, Espíritu Santo, como hiciste con Sara, visita a cada madre estéril de esperanza. Cambia su risa de duda por risa de fe. Que conciban en sus espíritus las promesas que tú les diste sobre cada uno de sus hijos. Padre, como hiciste con Ana, desata el clamor en cada madre que dejó de orar. Que vuelvan al templo, que vuelvan al altar. Y el Samuel que están pidiendo que venga. Señor, así como hiciste con Jocabed, dale sabiduría a cada madre para esconder a sus hijos del enemigo. Que en medio de un mundo que mata el propósito en sus hijos, ellas críen Moiséses y que liberten generaciones. Señor, como hiciste con la tsunamita, en el nombre de Jesús profetizo resurrección para el hijo que estaba muerto espiritualmente, que vuelva a la vida. La hija que se fue de casa, que regrese. Profetizo en el nombre de Jesús paz sobre cada niño que hoy está en las rodillas de una madre que llora. Señor, como hiciste con María, dales fuerzas a cada madre que está al pie de la cruz viendo sufrir a un hijo, que no huya, que se quede hasta ver la resurrección de su hijo. En el nombre de Jesús profetizo que hoy se rompe toda maldición de esterilidad, de aborto, de orfandad, de abandono sobre las madres. Se rompe el cansancio, la depresión, la culpa y el no soy suficiente. Y que como Loida y Eunice, en el nombre de Jesús, deposito fe no fingida en cada madre que está aquí presente. Que sus hijos y sus nietos se levanten y las llamen bienaventuradas. Señor, úngelas como Déboras para gobernar su casa con sabiduría, como Esteres para ayunar por su familia, como Priscilas para discipular a su esposo y a sus hijos,
Y a sus hijos, Señor, poné honra en sus corazones, para que hoy no solo, Señor, en el Día de la Madre den un regalo a su madre, sino que den un abrazo, un perdón, un gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Padre, bendigo a cada madre aquí presente y a las de las redes, como Sara que rían de gozo, como Ana que reciban su milagro, como Jocabet que críen libertadores, como María que estén al pie de la cruz con sus hijos, que de este lugar salgan madres encendidas, que cambien su generación. Espíritu Santo, te pido que enciendas a cada madre para que salga llena de fuego de este lugar, llena de tu palabra, llena de autoridad, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. He predicado tu palabra, Señor, he enseñado tu palabra. Yo te pido que fortalezcas la vida de cada una de mis hermanas. Aquellas que habían dejado de orar por sus hijos, que hoy salgan fortalecidas y con esa fe encendida, anhelando llegar a sus aposentos, Señor, para seguir orando por sus hijos, para seguir clamando como estas mujeres de fe que hemos estudiado hoy, que hemos visto, Señor. Mujeres que no se cansaron hasta ver la respuesta, hasta mover tu mano, Señor, a favor de ellos. Te bendigo, Padre, en esta mañana y te doy gracias infinitamente por tu inmenso amor y misericordia. Que esta palabra quede sembrada en sus mentes y en sus corazones y que produzca, Señor, el fruto que tú esperas de ellos. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Así como están